¿Qué tal, atrincherados? Bienvenidos al sexto programa de Entre Trincheras. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal en YouTube. También estamos en Facebook. Para este programa nos acompaña Ivy Sandoval. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola Fanny, ¿cómo estás? Yo soy Ibis, soy egresada de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Tengo 28 años, estoy por cumplir los 29 este año. Y derivado de la licenciatura me he dedicado principalmente al área de iluminación teatral, que era lo que hacía desde que empecé a frecuentar a mis compañeros en la facultad. También estuve de asistente de producción con la compañía Cecil cuando hicimos algunos proyectos todavía siendo estudiantes, y ya posteriormente empecé en la compañía Tepito Arteca, Teatro con Identidad. Estuve ahí 2 años, la verdad es que aprendí mucho porque en esa compañía trabajaban tanto en espacios convencionales, teatros grandes, teatros que son espacios cerrados, y lo que más me gustó fue trabajar en espacios abiertos como plazas públicas, afuera de la iglesia, algunos fraccionamientos. La verdad es que fue muy enriquecedor para mí, fue una gran experiencia y disfruté, sobre todo estando en espacios no convencionales, disfruté mucho el aprovechar los elementos que había para crear un espacio nuevo a través de la iluminación. La verdad es que fue muy divertido y también me encantó ver las reacciones de la gente de esa comunidad, o la gente que pasaba por ahí por alguna casualidad y de repente se detenía a ver lo que estábamos haciendo. La verdad es que antes de que se diera la pandemia hubo mucho trabajo en ese aspecto, hubo bastante flujo. Sin embargo, ya después, cuando comenzó la pandemia, tuvieron la idea de hacer reuniones por Zoom, hacer proyectos tipo cortometraje, que tenían algunas ideas de obras que tenían que ver con la conquista de México. Sin embargo, ya no se pudo aterrizar bien porque el teatro en línea es muy difícil de hacer. Falta una cultura del cine, que es conocer cómo es la actuación ante las cámaras, cómo es el audio. La misma iluminación para cine cambia mucho, o sea, no es tan cargada como en el teatro. Te comento esto porque justo antes de que se diera la pandemia también tuve la oportunidad de entrar a trabajar algunos cortometrajes, y en esa ocasión fui vestuarista. De cómo se fue adaptando el teatro a las cámaras, al Zoom, la verdad es que fue muy difícil, tanto organizar como llevar a la práctica, no se tenía el conocimiento. Y cuando hubo la oportunidad de hacerlo con más presupuesto y el equipo adecuado, lo que no hubo fue un buen trabajo de difusión, o quizá no lo hicimos en el momento en el que la economía estuviera más amable, porque también hubo mucho desempleo y la gente lo que quería era darle prioridad pues, a las necesidades básicas, comida y sobre todo salud. La salud salió muy cara estos 2 años, lo digo pues por las experiencias, ¿no?, que he vivido. Yo misma he tenido que invertir en mi salud. ¿Cuáles han sido los retos a los que has tenido que enfrentarte desde tu egreso de la licenciatura? Bueno, los retos empezaron antes de egresar, porque como te comentaba, con algunos amigos hice proyectos. Estuvimos en un festival en Amecameca y derivado de eso ganamos un lugar en un teatro y empezamos a presentarnos. Entonces ya desde ese momento estaban habiendo retos, ¿no? Que los retos eran enfrentarse a la burocracia de los espacios, al pensamiento tan cerrado que tienen pues, las personas que son administradores, que no necesariamente son personas, gente de teatro. A veces sí lo son, pero tienen ideas que en cuanto a iluminación debe haber cierto equipo para hacer los ambientes o las luces que a ellos les funcionen. En esa ocasión pues era el Foro Rodolfo Sigli y ahí había un equipo de halógeno
había pares, 64, y habían otros pares ya un poco más viejos, ¿no? Y bueno, todavía los pares más actualizados irradiaban una luz mejor que podía iluminar las caras, hacer visibles los espacios. Sin embargo, ya el equipo más viejo, pues sí había que arreglarlo porque tenía polvo. Entonces, pues ellos no estaban abiertos a que nadie manipulara, ni siquiera por un servicio, para que se le diera mantenimiento. Y pues ya desde ahí fue un reto trabajar con el material que ellos daban. Y también hubo que convencer al técnico que estaba ahí, hubo que convencer al administrador para que se abriera, hubo que convencerlo en primera instancia de que el proyecto funcionaba y que estábamos atrayendo público de esa comunidad, que no era muy difícil porque en la zona de Coyoacán hay mucha cultura. Ya una vez convencido de que el proyecto era bueno, hubo que hacer los pases, socializar más con el técnico para que accediera a dirigir las luminarias, para que iluminaran las áreas que no se les estaba dando prioridad. Okay. Entonces, pues, esos han sido los retos en cuanto al área de iluminación. Trabajar con el equipo que ya está en los foros, convencer a los administrativos, si es que están muy pendientes, porque hay espacios en los que están más desapegados, pero principalmente trabajar con los técnicos, hacer mancuerna. Claro. Oye, yo te ayudo a desmontar, pero también échame la mano con esta propuesta que yo tengo. Y también pues aprovechar mucho que tenemos intereses parecidos, pues a veces había oportunidad de echar el taco, echar el refresco, o sea, nunca cerrarse a que pueda haber una buena relación. Y durante los meses de reapertura de espacios escénicos, ¿cómo ha sido este regreso, particularmente en estas dos áreas a las que ya mencionabas que te dedicas, que son vestuario e iluminación? Pues fíjate que para el teatro sí ha habido muchas pausas. A mí me encanta hacer el teatro, pero la verdad es que como consecuencia de esta cuestión económica, pues no había suficiente presupuesto para invertir, como te mencionaba, en un buen equipo. Y ya teniendo el equipo, la gente se cerraba a que las cosas tenían que hacerse como si estuviéramos en un foro. No querían abrirse, por ejemplo, a nuevas ideas de actuación, no querían considerar que tenían que traer el vestuario planchado, no querían considerar eso, o sea, la organización, ¿no? Los horarios, llegar a determinada hora para que diera tiempo de, en este caso, grabar el teatro en línea, porque también pues se está rentando un espacio. Entonces pues eso fue difícil, la verdad. En cuanto a hacer historia en cine, creo que hubo mucha más organización, más conciencia de que nos estábamos enfrentando a una pandemia, entonces se respetaban las medidas sanitarias, se sanitizaba, se exigía a todos usar cubrebocas en todo momento. Ahí tienen el tiempo y las cosas mucho más calculadas, entonces se apegaban pues a un itinerario que ellos tenían. Siempre había un asistente, siempre había alguien consciente, en este caso el asistente de dirección, cómo integrar todas las áreas, mientras el director se enfocaba en la actuación de los actores, el asistente era una gran ayuda. Entonces hubo presupuesto suficiente, yo diría que hasta sobró un poco, ya que buscamos cosas de segunda mano, cosas que en lugares accesibles en donde hubiera descuentos, entonces fue un poco más llevadero el asunto, ¿no? O sea, vamos a comprar a tal lugar, pues lo que el director quiere, porque en el cine el que manda es el director, entonces hay que hacer mucho mancuerno con él, o sea, estar súper apegado y también leer el guión y tener todo muy calculado. Desde tu experiencia, ¿consideras que hay suficientes oportunidades laborales en México en estas áreas que ya previamente mencionabas? Pues la verdad es que es muy difícil. Te lo digo pensando principalmente en el teatro, porque cuando las personas se cierran a que las cosas se deben hacer como siempre se han hecho, a veces es difícil proponer. Ya una vez que estás ahí, tienes que seguir la plantilla, ¿no? Lo que te están diciendo que siempre se ha hecho así, y tú buscar de alguna manera hacerlo diferente. Entonces, pues esa es una dificultad.
yo creo que en ese aspecto le hace falta mucho crecimiento al teatro, mucho desarrollo, para que las cosas se puedan hacer más apegadas al tiempo en el que estamos viviendo. Sí. A las generaciones que ven cosas diferentes, discursos diferentes, vivencias diferentes, porque si se está haciendo lo mismo que hace 20 años, igual y al señor, o sea, a mi papá le puede interesar, o quizás ni siquiera, porque no hay un discurso cercano al momento en el que se está viviendo. Que sí, el teatro sí requiere de no solo adaptarse, sino también la manera, el que esté bien planchado, porque además quizá en escena no se note en un espacio grande, amplio, el público no lo note, pero ya en cámara es otra cosa, se puede ver la arruga del cuello de una camisa, ese tipo de detalles el público lo va a notar y se puede dar cuenta perfectamente de que puede haber un descuido por parte de la producción, del actor o de, en este caso, del mismo vestuarista. Sí, la verdad es que hacer ese tipo de cosas, decir, ay, me aviento y lo resuelvo con lo que tengo en casa, hasta cierto punto llega a ser tóxico, porque disminuye la calidad del trabajo. Sí. Entonces, pues la gente piensa, pues es que no se organizaron, o que descuidada es la persona que hizo el vestuario. Y fíjate que es algo muy común, o sea, pasa muy seguido. Desafortunadamente hace falta educarse en ese sentido, es decir, no quiero ser un mexicano promedio, pero quiero ser un mexicano que haga las cosas de calidad. Claro. Y pues creo que pues lo dejo abierto, ¿no? O sea, que ojalá que la gente se abra a hacer de una manera más efectiva su trabajo, que piensen que pueden dar todavía lo mejor que el día anterior. Exacto. O pensar, ok, tengo esto en las manos, tengo este vestuario, tengo ustedes en manos, ¿qué puedo hacer con esto? No sé cómo transformarlo, pero también se confían, dicen, pues así, con esto lo resuelvo porque yo, director, tengo esta idea. Uh-huh. Y no siempre son ideas sólidas, o sea, a veces son ideas que desafortunadamente se sacaron de la manga y eso es muy nocivo para el teatro. Si queremos que el teatro pueda llegar a más personas, que tenga más presencia en este país, sí necesitamos mejorar bastante la calidad del trabajo y las actitudes. A partir de la pandemia, ¿cómo te has adaptado en ambas áreas? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, ha sido limitado. Me gustaría decir que ha habido más oportunidades, pero sí ha sido limitado porque se cuenta con determinado espacio para hacer las cosas y no hay la actitud, no hay así la oportunidad de ejercer las propuestas. No porque tenga propuestas muy caras o difíciles de realizar, sino porque van de acuerdo a lo que se está realizando. Se realizan pláticas, se realizan investigaciones y se espera, la verdad, explayarse un poco. Y el público va a pedir, o no es que lo pida, pero quizá ya lo tiene en sí, en su cabeza, de que si esto va a ser virtual, yo tengo ya ciertos estándares. Y esos estándares, por lo tanto, que tengo a lo mejor con una serie, con una película, quizá lo mismo puedo tener de estándares con el teatro, ¿no? Y es ahí donde de repente puede haber unas fallas. Sí, yo la verdad esperaría, más bien contribuiría a que ya no hayan estas fallas, con ideas nuevas o haciendo lo que me piden, haciéndolo efectivo. ¿Qué recomendarías para todos aquellos estudiantes en esta modalidad virtual de la carrera o que estén pensando entrar en la misma carrera que tú? ¿Qué les recomendarías? Que sean más abiertos, que no se cierren las puertas, no se cierren a trabajar solo a sus amigos, solo a hacer determinada actividad, porque la vida da muchas vueltas y nos estaríamos cerrando que podemos conocer gente que aporte y que quizá más adelante se hagan proyectos efectivos, proyectos que dejen ganancias, tanto económicas, que sería lo ideal, como ganancias profesionales, que digas, wow, yo conocí a estas personas y crecí bastante porque pude hacer determinadas cosas y adicional a eso, pues me pagaron muy bien. Y gracias a esto ya tengo las puertas abiertas para trabajo en otros lugares. También pues a que no se autosaboteen, a veces nos traen bajo mucha presión, bajo mucha violencia
Y cuando eres joven tienes muchas ideas, o sea, eres como una flor que no se dejen intimidar para florecer, que estén abiertos a florecer a pesar de que haya ciertas violencias o ciertas circunstancias, que no dejen que esto los intimide. Cuando entraste a la carrera, Ibis, ¿qué áreas o específicamente a qué área querías dedicarte? Pues como todos quería dedicarme a la actuación, o sea, la verdad es que me encantaba bastante hacer dramas, ser el centro de atención, pues sigo siendo muy narcisista, ya sabes, las características de la gente de teatro, pero hubo un punto en el que estas mismas cosas me llevaron a interesarme en la iluminación, porque como estaba muy joven, la verdad es que no me tomaba ciertas cosas en serio, ¿no? Principalmente lo académico, lo dejaba, y ya que vi que me empezó a afectar, pues tuve que retomar una materia y lo hice mejor, y en ese momento me di cuenta que tenía habilidades y que quería aprovechar esas habilidades. Entonces, pues yo me decidí por dedicarme al área de diseño, ¿no? O sea, también he hecho algunas cosas de producción, pero a mí lo que me interesa pues, es diseño, ¿no? Es iluminación, crear espacios, y últimamente estos años pues aprendí de vestuario, aprendí a hacer patronaje, a diseñar, a escoger ciertos tipos de tela, y eso de la mano, la verdad es que me ayudó mucho el dibujo técnico, me ayudó mucho repetir mis planos, aunque yo lo que pensaba era que me iba a convertir en una actriz famosa, y que quizá iba a tener dinero para hacerme directora y montar las obras que yo quisiera. Aunque todavía este último sueño no está tan lejos de mis deseos, porque sí me encantaría montar una obra con el presupuesto que yo destine, el equipo de gente que yo considere que es el adecuado. Aunque quizás eso ya se haga más adelante, con más presupuestos, más apoyo, más organización. Yo agregaría que regresáramos con otra actitud, o sea, de veras trabajar en equipo, dejar atrás las líneas personales y enfocarnos en que vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a actuar de manera profesional, es decir, que cada quien va a hacer lo suyo, sin invadir el espacio de los demás o criticar el trabajo de los demás, o en las producciones grandes sin darle tareas de más a las personas, porque eso también lo he vivido, ¿no? Esto del abuso laboral, que casi tienes que pagar por trabajar, es muy injusto. Entonces yo espero que haya más conciencia, cambiemos el chip, porque si no, entonces el teatro en México no va a crecer y vamos a seguir en lo mismo. Yo esperaría que creciéramos y entonces lográramos atraer más público. Desde luego, Ibis, eso es cierto, hay que cambiar ese chip para lograr que efectivamente se vele por el público y no nada más por el ego y por quién sale primero, quién es secundario, sino realmente porque el teatro es eso, un trabajo en equipo y hay que regresar con todo el ánimo y también con otra mentalidad. Pues muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo y a nombre de todo el equipo de Entre Trincheras que nos hayas dado tu perspectiva. De repente el público se olvida de que están ahí y que son parte también del teatro y que son indispensables sin duda alguna. Sí, muchas gracias a ti, Fanny, por la invitación, por el espacio, por la escucha. Pues muchas gracias, ha sido agradable. Nos vemos la próxima semana con más Trincheras. Yo soy Estefanía T. Minor y recuerden, atrincherados, que cada trinchera cuenta.